¿Puede un pañuelo con una violeta decidir el destino de dos huérfanas más que cualquier juramento de honor? Esa era la pregunta que colgaba en el aire como incienso en la vieja capilla de la Hermandad de la Providencia, un lugar donde el viento traía olor a mar y a cera quemada, y donde Clara e Isabel aprendieron a medir el mundo entre puntadas y silencios. La tarde en que llegó el pañuelo fue de esas que saben a sal y a latas de tinte. Los azules del puerto se colaban por las rejas y el piso de madera crujía con cada puntada. El pañuelo, fino como papel, tenía bordada una pequeña violeta en la esquina, un hilo morado, apenas visible, y dentro, la flor prensada que su madre había tejido antes de morir en el naufragio que las dejó huérfanas. La monja mayor lo dejó sobre la mesa y dijo, con voz que evitaba las lágrimas, guardadlo como quien guarda una verdad. Desde entonces la violeta sería más que memoria, sería la marca que las unía, y sin saberlo, la semilla de todo lo que vendría. Clara era de manos largas y ojos que tomaban la luz con hambre. Cosía a máquina en el taller, y soñaba con las cartas que nunca llegaron. Isabel, más pequeña, guardaba su sonrisa como un secreto, y leía en voz baja los nombres de las calles para aprender la cadencia de la ciudad. A cada uno le tocó una prueba. A Clara, el corazón que se encendía por un joven oficial de la Marina llamado Mateo; a Isabel, la ambición contenida de querer más que una vida entre telas y sermones. El patriarcado de la época esperaba que las huérfanas se agradecieran y obedecieran. Pero la marea empujaba distinto. El primer microsecreto apareció en una carta con sello de cera azul. Un notario había sido preguntado por un escudo que coincidía con la violeta bordada. ¿Podría una flor, una simple flor, pertenecer a más de una casa? ¿Aparecería alguien reclamando aquello que las huérfanas creían suyo? La pregunta quedó flotando, y con ella, la primera grieta de peligro y de posibilidad. Mateo olía a sal, a madera barnizada y a boquilla de tabaco. Venía al taller con excusas de reparación de ropa, volvía con excusas para hablar con Clara. Su renta era la mar, imprevisible, honorífica, difícil de casar. Le ofrecía cartas mojadas de promesas, y un amor que quemaba como un farol en alta mar. Isabel, por su parte, halló en don Rodrigo, un viudo respetado, una oferta que parecía resucitar su futuro, una posición como preceptora en su casa, seguridad y un hogar que en la ciudad reclamaba nombres y apellido. Todo parecía servir a la razón, excepto que el corazón de Isabel había empezado a latir por Martín, un joven impresor con manos manchadas de tinta y versos escondidos entre papel. Una segunda revelación llegó en una noche de taberna, donde el rumor se propaga como brasas. El bordado con la violeta era símbolo de una familia que había quedado en desgracia tras un escándalo 2 décadas atrás. Si eso era cierto, que la violeta fuese la llave de una herencia real o de una vergüenza pública, dependería de quién la reclamara. ¿Aceptarían Clara e Isabel un destino trazado por sangre, o lo venderían por la seguridad que ofrecían el matrimonio y la reputación? La tensión aumentaba. El aire se volvía salino, el costurero de la hermandad parecía más estrecho. Cada encuentro con los pretendientes fue un desafío de etiqueta, reverencias contenidas, manos que apenas se rozan, notas selladas con cera que olía a pino. Mateo invitaba a Clara a caminar por el muelle bajo faroles que temblaban, hablaba de horizontes y de regresar. «Me casaría contigo hasta el final del mundo», dijo una noche, la voz cortada por la brisa. A la mañana siguiente, el rumor sobre la violeta volvió, más fuerte. Sería la promesa enmarcada por la libertad del mar o por la prisión de una cuna que no reconocían. Isabel recibió en cambio el ofrecimiento formal de don Rodrigo, dotes, casa y un estatus que borraría la palabra huérfana de sus papeles. Era la seguridad que la ciudad quería comprar. Sin embargo, cuando Martín le ofreció un libro que había impreso con su nombre en la primera página, Isabel sintió algo que no se compra con dotes: la posibilidad de una vida hecha a medida, aunque angosta y sin escudo. ¿Qué elegir: el cariño hondo de un hombre que no puede ofrecer títulos, o la lonja cálida de un apellido que promete silencio y confort? La pregunta volvió a rondar, implacable. En el tercer acto, la tensión estalló con la llegada de una carta que nadie esperaba. Un pariente lejano reclamaba la violeta. El notario anunció que debía abrirse una investigación. La hermandad tembló y con ella los planes de todos. Si la familia reclamaba sangre, las huérfanas podrían ser llevadas a un destino que ni ellas mismas entendían. Clara vio en la mano de Mateo una decisión,
partir al mar con él lejos de juicios, o permanecer para enfrentar una reputación que quizá no les pertenecía. Isabel, por su parte, supo que aceptar a don Rodrigo sería aceptar el silencio, la desaparición de la voz de Martín. La noche antes de la audiencia pública en la sala del notario, ambas se quedaron en vela. La lámpara lanzaba círculos de luz sobre el pañuelo. La violeta prensada parecía más oscura, como si contuviera un secreto que el tiempo había guardado. Fue entonces cuando Isabel encontró una letra escondida en el dobladillo, una nota en caligrafía firme. Si alguna vez se pierde, buscad la casa en la calle de los Aljibes. Allí está la verdad. Era la tercera pieza de un rompecabezas que nadie había esperado. ¿Qué verían si cruzaban esa puerta? La dignidad o la ruina. El giro que lo cambió todo fue simple y violento en la sala del notario. Cuando el rumor ya era turba, Clara se adelantó. Con el pañuelo en la mano, con la violeta apretada entre los dedos, habló en voz alta y sin pedir permiso. Contó la noche del naufragio, la canción que su madre tarareaba, y cómo aquella violeta había sido tejido por una madre que amaba sin conocer categorías sociales. Confesó también que dos mujeres podían sostener la verdad sin venderse. Fue un acto de valor tan inesperado como el mar que devora los barcos. No permitiremos que nos roben la memoria, dijo. El silencio fue una ola y luego, lentamente, aplauso entre dientes. La revelación final no borró las leyes ni las costumbres, pero transformó la violeta. Don Rodrigo, con su sonrisa calculada, ofreció otra salida, la adopción formal de las chicas, con todas las condiciones que el trato imponía. Pero la hermandad, y un notario con principio, aceptó una alternativa. Se reconoció que la violeta era emblema de una familia venida a menos. No hubo herencia ni castigo, solo la restitución del nombre a quienes quisieran tomarlo. Isabel rechazó a don Rodrigo en público. Prefirió a Martín, que la esperaba en la puerta con un libro bajo el brazo y las manos manchadas de tinta. Mateo, por su parte, tomó la decisión de no huir, pidió una licencia y prometió volver con un poco de fortuna o nada. Se casaron en la pequeña capilla, con el pañuelo sobre el altar, no como prueba de títulos, sino como promesa de elección. La resolución fue sencilla y dura, ni grandes castillos ni finales de novela. Clara e Isabel encontraron el amor en formas distintas. Clara con un marinero que aprendió a valorar la paciencia. Isabel con un impresor que la mostró cómo construir una vida palabra por palabra. El pañuelo dejó de ser llave de cuna para ser la bandera que eligieron ondear. La violeta ya no señalaba una obligación, señalaba una decisión. Aprendieron lo que toda historia antigua enseña con dureza. El deber no siempre viene de afuera. A veces es la fidelidad a uno mismo. Al final, la hermandad siguió cosiendo, pero ahora con otros sueños en las costuras. En la mesa del taller quedó la lámpara, una taza con olor a café y el pañuelo doblado, pequeño y morado, símbolo de que la memoria puede salvar pero también liberar. La última lección fue simple: el amor no liquida el deber, lo redefine. Si te conmovió la historia de Clara e Isabel, y quieres seguir escuchando relatos donde la lealtad a la propia voz enfrenta las expectativas del mundo, acompáñame en este viaje. Suscríbete, comparte este cuento con alguien que ame las historias que huelen a mar y a tinta, y dale like para que juntos encontremos más vidas que, como la violeta, brotan en los lugares menos esperados. Ven, quedémonos un rato más entre lamparillas y pañuelos, hay muchas historias por coser.